Ya, entonces, en caso de que la muestra sea de buena calidad, los diagnósticos pueden ser genéricos o generales, ¿no? Y eso estamos repitiendo. Por ejemplo, una neoplasia epitelial. Decimos que es una neoplasia epitelial, pero no nos dice el tumor concreto, ¿no? No decimos el apellido, ¿no? Los precisos son los que nos dan nombre y apellido, por ejemplo, un carcinoma de células basales o de células escamosas, ¿no? A eso nos estamos refiriendo ya a un tumor de la piel, ¿no? Pero en otros casos solamente decimos carcinoma porque no sabemos de dónde proceden esas células epiteliales, ¿no? Porque tenemos células epiteliales en tracto digestivo, tracto urinario, en los vasos sanguíneos, en la piel, ¿no? Pero no podemos identificar, entonces simplemente decimos carcinoma, pero cuando podemos identificarlo, sí los identificamos con nombre y apellido. Esos son los diagnósticos precisos. ¿Qué inconvenientes tiene la citología? La falta de celularidad. O sea, muchas veces lo que obtenemos es sangre y no nos interesa la sangre. Ya creo que les hablé ayer, ¿no? Y lo que estamos obteniendo la muestra es solamente de un pequeño punto de ahí del tumor. Entonces, a veces no nos representa la alteración del resto del tumor, ¿no? En otros casos, puede ser por una inadecuada toma de la muestra, ¿no? Cuando se está haciendo el extendido, a veces hacemos el extendido presionando demasiado, entonces ahí deformamos a las células, ¿no? Las células redondas pueden parecerse alargadas o fusiformes, ¿no? Entonces ahí para el laboratorista es un problema poder distinguir qué morfologías tienen las células. Ya, entonces en cuanto a para la obtención de muestras hay diversas técnicas o métodos. Tenemos las improntas o impresiones, la punción, aspiración con aguja fina, esta que es la más utilizada, esta técnica, el raspado y el hisopado. Vamos a ver en qué casos utilizamos cada una de ellas. Ya. Pero de todas maneras debemos tomar en cuenta lo siguiente. En algunos casos, algunos pacientes tienen más de un tumor. Por ejemplo, este paciente tiene un tumor aquí, pero tiene otro tumor aquí. Y a veces pensamos, o el clínico piensa, no, si estoy sacando de este tumor, va a ser el mismo de aquí. Y no ocurre siempre así, ¿no? Entonces debemos sacar muestras en lo posible de todos los tumores que veamos en el animal, ¿no? Esto nos ocurrió con este perro, ¿no? Que aquí veíamos un tumor ulcerado y que era un mastocitoma, probable grado 3. Y aquí vimos que era un lipoma, un tumor relativamente benigno, ¿no? Entonces, voy a decir tumores diferentes y el pronóstico y el tratamiento va a ser diferente para cada tumor, ¿no? ¿Qué materiales utilizamos? Las agujas o jeringas, ahí tenemos. Las agujas que con más frecuencia utilizamos son estas que tienen una marca verde, un plástico verde. En alguna ocasión, para tumores duros, a veces utilizamos la jeringa rosada, que es más gruesa. Portaobjetos, hisopos, hojas de bisturí y la ficha de remisión de muestras. En el texto tienen ustedes la ficha de remisión de muestras, ¿no? Donde están los datos generales del animal, ¿no? Una pequeña historia clínica, cuando empezó, etcétera. ¿Qué diagnóstico posible tiene el clínico?
Y aquí hay que anotar, hay que llenar todos estos cuestionarios que tiene esta ficha, ¿no? Dónde se localiza, el modo de crecimiento, todos esos datos hay que llenar, ¿no? Y aquí tenemos los dibujitos, ¿no? De la parte dorsal y la parte ventral. Entonces ahí ponemos un puntito, ¿no? O si es lateral también, ponemos el punto donde se ubica el tumor, ¿no? Entonces, en muchos casos es importante que el clínico nos mande algunos datos porque vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, los histiocitomas se parecen un poco a los linfomas, pero generalmente afectan a perros de eh, hasta 3 años, ¿no? En cambio, los linfomas aparecen a cualquier edad. Entonces, la edad es importante. Si el color de la neoplasia nos puede guiar también. Si es un tumor de color negruzco, podríamos pensar en un melanoma, ¿no? Si son tumores solitarios, tal vez en un histiocitoma. Entonces, todos esos datos son importantes para guiar. Claro, hay algunos casos que sin estos datos podríamos dar un diagnóstico, pero en otros casos necesitamos tener estos datos para ayudarnos en el diagnóstico. Entonces, las improntas o impresiones. Estos hacemos de órganos o de tumores blandos, ¿no? No solamente nos llegan de tumores las muestras, ¿no? En muchas ocasiones nos han llegado de animales muertos, ¿no? Pedazos de hígado, de riñones, de vaso, y de eso también podemos hacer exámenes citológicos, son órganos blandos. Generalmente lo que hacemos es limpiamos un poquito este pedazo del órgano o del tejido, porque la sangre no nos interesa, lo que nos interesa son las células, ¿no? Y del hígado, el vaso, el riñón se desprenden fácilmente las células, entonces hacemos unos pequeños toques en la lámina, ¿no? No vamos a refregar, sino hacer toques simplemente, así, ¿no? Entonces ahí las células no se deforman. En TBT, por ejemplo, también es un tumor que fácilmente se desprenden las células. Entonces podemos hacer una impresión. La ventaja es que no se deforman las células en este tipo de tejidos, ¿no? Tejidos blandos, ¿no? O en algunos casos podemos extirpar si es el tumor que vemos que se puede extirpar sin problemas, sacamos un pedazo del tumor y en laboratorio podemos hacer las impresiones o el raspado, ¿no? De acuerdo a la consistencia del tumor. Pero siempre vamos a secar el exceso de sangre que haya, porque la sangre no nos interesa, lo que nos interesa son las células del tumor o de la neoplasia. Bueno, igual, cuando vamos a extirpar un tumor, afuera debemos secarlo bien, el exceso de sangre, para hacer la impresión o el raspado. Entonces, vuelvo a repetirles que las improntas o impresiones de órganos nos da una mejor calidad detectamos mejor la forma de las células, ¿no? Porque no están sometidas mucho al traumatismo, como lo que ocurre a veces con la punción. Pero, sí, colega. Hola. Hola, hola, perdón. Hola. Hola, hola. Hola, estoy en clases, coleguita, por favor. Después me llama, ¿ya? Ya, entonces, pero hay un problema a veces con las impresiones, ¿no? Y esto justamente me estaba pasando ayer con un colega
que me estaba mandando muestras de Tarija, ¿no? Porque también de ahí recibo consultas, ¿no? Él me hizo una impresión justamente con un tumor de estas características, un tumor duro, ¿no? Y fíjense, colega, estoy un ratito en clase, por favor, después me llama. Entonces, en estos tumores que son expuestos y duros, por impresión es difícil que salga una buena muestra, ¿no? Va a salir generalmente contaminado. Si ustedes ven aquí hay un poco de sangre, entonces me van a salir glóbulos rojos, glóbulos blancos, por ahí bacterias, que no son del problema, ¿no? Entonces, en tumores expuestos y duros, la impresión no me sirve, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer mejor es un raspado aquí, pero limpiando la zona, ¿no? No quiero que entren bacterias de contaminación ni otras estructuras, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente con las impresiones, ¿no? Entonces, el colega tuvo que mandarme un raspado, pero el raspado en estos casos de tumores duros, vamos a ver más adelante, tiene que ser bien vigoroso, ¿no? Siempre limpiar la sangre que va a salir cuando estamos raspando, sale sangre. Entonces, hay que limpiar inmediatamente y nuevamente intentar hacer el raspado, porque por impresión no van a desprenderse las células, ¿no? Aquí estamos recalcando, la impresión no es aconsejable en lesiones cutáneas superficiales ulceradas, porque puede haber contaminación. Igualmente en tejidos fibrosos de consistencia dura. Entonces, en esto es preferible el raspado. Entonces, en general, la citología nos sirve para estudios de ganglios linfáticos superficiales y es importante de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? Si yo voy a volver a una diapositiva atrás. Por ejemplo, aquí. Los ganglios que están más cerca a este tumor serían estos que están aquí después de la escápula, ¿no? Los preescapulares. No, detrás de la escápula. Y este tumor generalmente va a ser drenado por los ganglios poplíteos, ¿no? O inguinales. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, aquí vemos un ganglio aumentado de tamaño, ¿no? También le hacemos un citológico, ¿no? Igualmente de este. Si está aumentado este ganglio, vamos a hacerle un citológico. Si vemos las células, por ejemplo, de este mastocitoma, vemos también aquí, quiere decir que el tumor está difundido, muy difundido, porque ¿cómo llegan a este ganglio linfático? A través de la sangre. Entonces, nos va a indicar que hay metástasis y probablemente también hay en órganos internos, ¿no? Por eso es que los ganglios se llaman ganglios centinelas, ¿no? Que nos indican que el tumor, cuando hay estos ganglios, las mismas células de aquí del tumor, indican que el tumor está difundido o ha hecho metástasis en varios órganos. Entonces, el tratamiento va a ser difícil. No puedo estar sacando todos los tumores de todos los órganos, es imposible en muchos casos, ¿no? Y a veces están afectando a órganos vitales, ¿no? Por eso es que de los ganglios linfáticos también hay que observar. Si hay crecimiento, hay que sacar muestras del ganglio linfático cercano al tumor y también del tumor, ¿no? Ya. Entonces, importante el ganglio linfático. Cuando estamos haciendo cirugías, de igual manera, por ahí nos encontramos con ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Hay que sacar muestras de esos ganglios y hacer el estudio de inmediato, ¿no? Bueno, por supuesto también las improntas o la citología en general se utiliza para órganos blandos, ¿no?
El método de punción, aspiración con aguja fina o simplemente aspiración. Aspiración, punción, aspiración quiere decir con esto, ¿no? Estoy utilizando una jeringa con la aguja, ¿no? Eso es punción, aspiración con aguja fina. Aguja fina la llamamos generalmente a esta aguja de color plástico color verde. Esa es la ideal. Pero a veces, cuando son muy blandos, por ejemplo, de ganglios linfáticos, solamente utilizamos la aguja, ¿no? Con la aguja sola, sin la jeringa, estamos introduciendo en varias partes del tumor y después adosamos el émbolo a la jeringa y expulsamos, ¿no? O sea, no aspiramos, ¿no? En ganglios linfáticos porque los linfocitos son muy frágiles, pueden distorsionarse su forma cuando estamos aspirando con la jeringa, ¿no? Pero cuando no aspiramos y solamente hacemos con la aguja esa función en varios lugares, se deforman menos, ¿no? Entonces, este método de punción, aspiración con aguja fina o simplemente punción con aguja fina es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Ya sean para masas sólidas, quistes, que se los palpe o no, ¿no? Ya sea de órganos superficiales o profundos, por ejemplo, del hígado, vaso, siempre guiados por ecografía, ¿no? Riñones, se puede sacar por punción, ¿no? Es una técnica rápida, económica, sencilla, eficaz y que no causa mayormente problemas, ¿no? A excepción tal vez del hígado, que a veces cuando tenemos trombocitopenia, eh, hay problemas de coagulación de la sangre y si estamos sacando de hígado podemos ocasionar una hemorragia. Eso hay que evaluar previamente antes de utilizar este método, especialmente para hígado, porque es un órgano muy irrigado, ¿no? Bueno, entonces, este método se utiliza en general para cualquier órgano, ya sea que esté las lesiones a nivel de piel, partes blandas, glándulas salivales, ganglios linfáticos, tiroides, mamas, aquí tenemos un tumor de mama, ¿no? Bastante grande, pulmón, pleura, cavidad torácica, hígado, vaso y otros órganos internos, ¿no? Es lo que les había dicho anteriormente. Por supuesto, para ver problemas de patología neoplástica, o sea, de cáncer, o patología o tumores inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, o patología infecciosa. Por ejemplo, en este caso tenemos esta malformación aquí, este tumor. Le hicimos una punción y no era un cáncer, era un absceso, una infección bacteriana. Aquí vemos un neutrófilo fagocitando bacterias cocos. Entonces el tratamiento va a ser pues con drenaje y antibióticos, ¿no? Muy diferente a un problema de cáncer, ¿no? En lesiones no palpables internas nos estamos refiriendo a que tenemos que utilizar ecografías o endoscopías, ¿no? Podemos guiarnos con el ecógrafo para hacer las funciones internas. Bueno, con la ecografía a veces detectamos algunas malformaciones internas, pero no podemos decir qué tipo de tumor es. Entonces, vamos a hacer la punción guiados con el ecógrafo, ¿no? O a veces endoscopías también. Cuando había el endoscopio, estaba funcionando en el hospital, hacíamos endoscopías del tracto digestivo y pudimos ver inclusive helicobacter y otros problemas a nivel porque en el aparato digestivo también no es frecuente que hayan, o es frecuente que hayan tumores o neoplasias, ¿no? Pero también otros procesos infecciosos o inflamatorios y sacar una muestra pequeña muestra con el endoscopio es de mucho valor para ver qué agentes o qué células están presentes. Lamentablemente ahora no está funcionando el endoscopio. Entonces, en general, la punción aspiración con aguja fina
o simplemente punción, aspiración con aguja. Es poco dolorosa, es bien tolerada por los pacientes, se hace rápido y el costo es bajo, ¿no? No tiene complicaciones, ¿no? Tampoco está contraindicado. O sea, cualquier animal en cualquier estado se puede sacar una muestra para citología mediante punción. Pero tiene algunas desventajas, ¿no? Muchas veces las lesiones son muy pequeñas. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo una lesión muy pequeñita, ¿no? Que es difícil sacar con aguja. Son varias las lesiones que estamos viendo. Entonces aquí no se va a poder sacar con aguja, tenemos que hacer una incisión y hacer un raspadito, ¿no? Entonces en esos casos no se puede. También cuando el tumor está en lugares muy sensibles, por ejemplo, en el ojo o en este caso, por ejemplo, en la nariz, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que anestesiar al animal, ¿no? Para poder sacar una muestra. Si por ejemplo en el ojo podemos estar causando problemas en el globo ocular, una infección, etcétera, y después hay que extirpar el ojo, ¿no? Entonces hay que anestesiar en estos casos a los animales para sacar una muestra. Igualmente de las fosas nasales, de la vagina, no se puede sacar con aguja. Entonces ya se tendrá que ver el clínico la mejor forma de sacar estas muestras, pero tomando en cuenta que en estos lugares muy delicados hay que anestesiar al animal. Bueno, esta no es la aguja indicada para sacar una muestra por examen citológico porque es muy delgada, ¿no? Mejor es siempre con la aguja verde. Pero de todas maneras esto es para más o menos indicarles cómo se saca una muestra de un tumor. A veces pinchamos aquí por ejemplo, esta zona central, puede ser que haya muchos vasos sanguíneos y lo que vamos a absorber con la aguja es sangre. Y la sangre no nos interesa, ¿no? Entonces hay que ver de sacar la muestra así, cambiando en varias direcciones, ¿no? Aquí puede salir sangre, pero aquí, en estos lugares, ¿no? Hay que hacer también la punción, ¿no? Y por ahí van a salir de repente células que nos interesan el tumor, ¿no? Entonces hay que pinchar en varias direcciones, ¿no? Siempre, a veces mejor es dejar siempre un poco de aire, ¿no? Para cuando sacamos la muestra, con el aire que queda se empuja el contenido que a veces solamente está aquí en esta partecita de la aguja, no sale mucho. No crean que se llena aquí la aguja con la muestra, no, generalmente lo máximo que se saca en muchos casos es lo que queda en la aguja y eso se expulsa presionando el émbolo, ¿no? Un poco de aire y eso sale al portaobjetos y ahí se hace el extendido, ¿no? Es cuestión de practicar, no es nada difícil, no es nada del otro mundo. Entonces la punción está indicada en masas fibrosas, aunque, por ejemplo aquí, una masa dura, fibrosa, a veces por punción no va a salir. Entonces tenemos que intentar sacar por raspado, ¿no? Que nos va a proporcionar mayor cantidad de células para observar, ¿no? Células del tumor. En algunos casos hemos visto que en algunos tumores hay líquido. Aquí al centro hay líquido. Entonces ese líquido también nos sirve para examinar, ¿no? Podemos centrifugar ese líquido y ver en el sedimento qué células hay y nos puede ser de mucha ayuda. Mejor es poner a ese líquido, en cuanto sacamos, poner en un tubo con EDTA, ¿no? Para que no se coagule. Y después ya hacemos con calma
la centrifugación y obtenemos del sedimento la muestra. Bueno, si es bastante, podemos sacar en un tubo con anticoagulante y otro sin anticoagulante. Porque no siempre se va a coagular, pero algunas veces sí se coagula la muestra y ahí nos dificulta hacer el examen. En las muestras líquidas, ya sean de la cavidad abdominal o torácica o de otros tumores, es donde sale líquido, siempre vamos, ya les recalco nuevamente, hay que colocar EDTA, ¿no? Identificar bien las muestras para mandar al laboratorio, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un gato con un abdomen muy abultado, ¿no? Que en la ecografía nos decía que había un líquido, abundante líquido ahí en la cavidad abdominal, pero por supuesto que el contenido ya con ecografía no se puede ver, ¿no? Simplemente nos decía que había un líquido de transparencia opaco. Cuando sacamos el líquido vimos esto, ¿no? Centrifugamos y aquí abajo aparecía un sedimento. Entonces, de este sedimento es que se hace el extendido y la observación microscópica. ¿Con qué nos encontramos en este caso? Fíjense, la mayoría son linfocitos, linfoblastos, linfocitos atípicos, en mitosis, aquí vemos una célula en mitosis. Esto es un linfoma mediastínico. No es raro encontrar con más frecuencia en gatos y a veces también en perros. Entonces la ecografía también, o sea, nos ayudan al diagnóstico, no es solamente entonces los exámenes citológicos, ¿no? En algunos casos tenemos que complementar con ecografías o radiografías, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Entonces es importante, todo líquido que se acumule en las cavidades hay que investigar de qué se trata, qué contiene, qué células contiene. Bueno, ahí está la técnica, cómo se saca de la cavidad abdominal, ¿no? Se pone en esta posición al gato, este es un gato, entre el séptimo espacio intercostal a un tercio de la unión costocondral. Ahí. Con aguja verde estamos sacando. Y ese tubo lo vamos a mandar con EDTA, un tubo y otro sin EDTA. Cuando llevábamos la parte de evaluación funcional de órganos, por eso es que a veces también es un examen citológico, el examen de orina. Cuando veíamos uroperitoneo, por ejemplo, hemos tenido casos de uroperitoneo, donde el líquido acumulado era orina. Entonces también tenemos que saber diferenciar es orina o es otro líquido, ¿no? Por las características, ya hemos visto. Ya hemos visto en la parte correspondiente a uroperitoneo, eso pueden revisar. En este otro caso, en este perro, por ejemplo, tiene un abdomen abultado, estamos sacando de cúbito lateral, lo hacemos echar al perro y estamos sacando el líquido. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, aquí si ustedes lo amplían, podrían ver. A ver si puedo ampliarlo. Que se me va a perder. Bueno, ahí por ejemplo, aquí estamos viendo bacterias, ¿no? Entonces era una infección bacteriana que ya estaba en la cavidad peritoneal y eso ya es una septicemia, ¿no? De ahí se difunde a la sangre, o por la sangre se difundió a todo el organismo. Entonces es un caso ya irreversible. Ahora, si hacemos con una aguja muy grande, hay que tener cuidado a veces de no lesionar demasiado porque se puede
se puede romper el peritoneo y podemos causar una hernia, ¿no? Entonces, no usar agujas muy gruesas cuando es líquido peritoneal. O torácico también. Fíjense aquí los raspados. Los raspados, entonces vamos a hacer, aunque ya hablamos un poco antes, los raspados hacemos de lesiones externas fibrosas, de masas fibrosas o que no sean muchas veces fibrosas también, igual se puede sacar. O cuando extirpamos un tumor, por ejemplo, de esa vaca que les mostré, hemos extirpado un tumor y estamos haciendo el raspado ya en el laboratorio, ¿no? Igual se puede hacer. Por ejemplo, en este gato es un tumor expuesto, es una masa expuesta, no es tan dura, no es blanda, pero igual podemos hacer el raspado de ahí, ¿no? Es más fácil que estar haciendo una punción, es más cómodo, ¿no? Y peor que estar en una parte delicada, es más conveniente el raspado, ¿no? Entonces, anteriormente ya les había mostrado un caso de criptococosis, pero no era ulcerado. Pero este caso es de un gato que está ulcerado. ¿Y con qué nos encontramos? Con criptococos, ¿no? Que es un hongo. Y también hay bacterias. Fíjense, aquí hay un neutrófilo fagocitando bacterias, ahí están cocos. Entonces hay dos problemas ahí. Son hongos y también hay una infección bacteriana que debe ser secundaria probablemente. Entonces el tratamiento es para hongos y tratamiento para bacterias. El caso de este gatito se resolvió en casi un mes de tratamiento, ¿no? Generalmente estas micosis que les llamamos sistémicas, o sea que se difunden a través de la sangre, generalmente entran primero, bueno, esto pueden ustedes ampliar también la información. Yo les estoy hablando de criptococos, entonces ustedes entran a internet, criptococosis, gatos, perros, humanos, porque también es una zoonosis, ¿no? Entra generalmente por la vía respiratoria, por las fosas nasales, el hongo, y va hasta pulmones, a veces al cerebro y otras veces aquí a nivel de la piel, principalmente en esta zona cerca a la nariz, ¿no? Ya. Bueno, y para completarles, les puedo decir que este hongo proviene de las heces de las palomas de Castilla, ¿no? Las palomas defecan, esas heces se secan, se hacen polvo y por el viento pueden ir esas esporas y aspirar tanto los animales como el hombre, ¿no? Y en animales inmunodeprimidos generalmente se va a presentar este problema, ¿no? No sé si los que están llevando infecciosas, les hablo también de este problema porque en gatos inmunodeprimidos se presenta este problema. Y posiblemente en humanos también haya, lo único que no lo saben diagnosticar o no conocen los médicos estas muchas enfermedades zoonóticas, ¿no? Entonces, quienes conocemos somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, con el coronavirus, ahora hay inmunodepresión. Ahí se meten, han visto ustedes el hongo negro, ¿no? Que entra por la vía respiratoria. Igual es criptococcus, entra por la vía respiratoria. Entonces, posiblemente vayan a aparecer algunos pacientes con criptococosis, estoy hablando de humanos, ¿no? Que pueden ir a nivel de pulmones, los hongos, o pueden estar a nivel del sistema nervioso central y ahí causar problemas, ¿no? Pero hay tratamiento por suerte, pero es un poquito largo. Bueno, y estos raspados que hicimos de masas externas, muchas veces hemos encontrado también otros hongos sistémicos como Blastomyces, Histoplasma, ¿no? Que son hongos sistémicos que entran así por la misma vía. También hemos detectado ya varios casos de estos bacilos incoloros, ¿no?
que cuando se los colorea con la coloración panóptica rápida, o sea, el mismo colorante que utilizamos para sangre, se los ven así de un aspecto incoloro, ¿no? Y son micobacterias atípicas. Hemos coloreado, no sé, creo que tengo por ahí otra imagen. Cuando se los colorea con Ciel Nielsen, se los ve de un color rojo, ¿no? Sí, generalmente confirmamos con Ciel Nielsen, ¿no? Entonces, tenemos ya estos problemas en nuestro medio. Bueno. Entonces, generalmente los raspados nos van a dar mayor cantidad de células que la punción y que las improntas, ¿no? Entonces, con una hoja de bisturí se raspa sobre la superficie a examinar, pero el raspado, la impresión en el portaobjetos, hay que hacer así en un solo sentido. Se lleva la hoja de bisturí en un solo sentido. No se vuelve, ¿no? Porque ahí vamos a causar distorsión de las células y células de repente se van a sobreponer. Entonces, los raspados no deben ser muy gruesos también porque no se pueden observar bien las células, ¿no? O sea, hacer una sola pasada así simplemente con el contenido que tiene la hoja de bisturí, nada más, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos órganos blandos que pueden ser ganglios linfáticos, hígado, riñones, se pueden hacer estos raspados. Entonces, pero los raspados, también hay que tener ese cuidado, ya les dije, ya hemos hablado un poquito antes, que generalmente, si no se limpia esta zona, está contaminado con leucocitos o bacterias, ¿no? Que no nos interesan, ¿no? Entonces hay que hacer una buena limpieza de esta zona, con algodón, ¿no? Con solución fisiológica o una gasa estéril y sacar todas las impurezas que hayan aquí y recién hacer el raspado. Y por otro lado, también se puede, por este otro lado, donde no está la ulcerado, se puede hacer punción, intentando sacar también alguna muestra, ¿no? Entonces, eso depende ya del caso con el que nos encontremos. No son, no son estrictamente que vamos a hacer raspado de una zona, ¿no? A veces siempre intentamos hacer primero una punción. Si no sale por punción, entonces ya hacemos el raspado. Bueno, en este caso expuesto, el raspado es mejor, ¿no? Pero podríamos hacer también una punción por otro lado de este tumor, ¿no? Para ver si salen células y posiblemente salgan menos contaminada la muestra que si hacemos un raspado de este lugar. Pero a veces no sale por punción, entonces no hay más que tenemos que limpiar bien y hacer un raspadito con un poquito de presión para que salgan las células. Siempre limpiando esta zona, ¿no? Ahora, cuando quedó en la hoja de bisturí ese contenido, hay que cuidar de que no sea el raspado, la impresión ya en la lámina, que no sea demasiado gruesa, ¿no? Sí, porque nos salen células muy amontonadas una sobre otra y no podemos distinguir nada, ¿no? Entonces, mucho depende también de la calidad de las muestras que nos manden para hacerlos, para dar buenos resultados, ¿no? Bueno, a veces no se puede utilizar ninguno de los métodos anteriores, ¿no? Ni raspados ni punción, ¿no? Por ejemplo, en la vagina, en la boca, en la cavidad nasal, no podemos meter una aguja, ¿no? Entonces, ahí en esos casos se utiliza el hisopado, o sea, son unas torundas estériles, ¿no? Que se introducen si es en la nariz, o en el oído, una vagina, ¿no? Si son tumores blandos, por ejemplo, TBT, es relativamente fácil obtener una muestra, ¿no? Pero el problema es ya cuando son tumores duros, ¿no? Por más que metamos
el hisopo a la lesión, no se van a desprender las células. Entonces ahí tenemos, no nos queda otra alternativa que anestesiar al animal, ¿no? Entonces, eso es lo que debe ver el clínico, ¿no? La mejor forma de sacar sin causar también muchos problemas en el animal. Ahora, los hisopados también estamos utilizando, o el dedo enguantado también, estamos utilizando para el diagnóstico del ciclo estral en las perras. Esto les digo para los que van a ser clínicos. Ya es una buena fuente de ingresos la parte de reproducción en caninos, ¿no? En perros, porque tienen valor, por supuesto, los perros, ¿no? A veces un perro está valiendo $2,000, $3,000 porque son perros de razas especiales que siempre están apareciendo, se ven cuando nuevas razas en los perros y son de mucho valor. Entonces lo que se hace muchas veces es inseminación, ¿no? Tiene un dueño un perro y el otro dueño tiene otro perro, pero no quieren que los perros estén todo el día en la casa, ¿no? Entonces lo que se hace simplemente es identificar en el momento adecuado para la monta o la inseminación, ¿no? Y eso se lo hace con el citológico vaginal, ¿no? Se identifica, bueno, esta perra está en celo, entonces inmediatamente la pueden hacer cruzar o se puede hacer la inseminación, ¿no? Entonces al perro también hay que chequearlo, hay que ver la calidad del semen del macho, porque a veces hay perros, nos han llegado de Brasil perros vasectomizados, o sea que no sirven como reproductores, ¿no? Y a la hembra, por supuesto, también hay que chequear, hay que hacer el citológico vaginal, pero también hay que hacerle como mínimo un hemograma, porque si está una perra con anemia, por más que la hagan inseminar y esté en celo, a veces no va a llegar a preñarse, ¿no? Bueno, eso es como una información para ustedes. La técnica es sencilla, ¿no? Se introduce ya sea el hisopo. Bueno, yo de preferencia utilizo en perras, por ejemplo, pastor alemán, perras de tamaño grande, los Rottweiler, se puede utilizar el dedo enguantado, ¿no? O sea, los guantes de goma que tenemos normalmente, se introduce el dedo, este dedo, en el guante, y se hace esta operación, primero un poquito hacia arriba y luego se introduce horizontalmente. Y se hace un pequeño giro dentro de la vagina y se saca, y en el laboratorio no hacemos así, sino hacemos girar el dedo, el dedo con el guante, ¿no? Para no deformar también a la célula. Y ahí se colorean y se observan qué tipo de células están presentes. Si no está en celo, entonces no tiene sentido hacer cruzar a la perra. Entonces, el dueño quiere que su perro esté con la perra solamente un día o 2 días, nada más, ¿no? O hacerlo cruzar 2 veces, o se hace inseminación también solamente 2 veces en el momento que está fértil la perra, ¿no? En perras pequeñas, bueno, más que el hisopo simplemente con algodón, me parece que es más práctico utilizar por ejemplo, en los pinches, que son perritas pequeñas, se utiliza el dedo del guante más pequeño y ahí se introduce un hisopo, ¿no? Entonces ese hisopo para las perras chiquitas resulta muy bien, ¿no? Se hace igual que como estuviéramos haciendo con el guante, con el dedo enguantado y se hace también la impresión, el portafeto de la misma forma, ¿no? Entonces es cuestión de agarrar las destrezas y se ganan nomás algunos pesos en la clínica. Bueno, ya estaba eso, ¿no?
Eso ya les expliqué, me había adelantado. Bueno, también el hisopado nos sirve para, especialmente para el oído, ¿no? Donde no sabemos que si hay ácaros, hay bacterias o hay hongos, ¿no? Entonces utilizamos este hisopo, introducimos ahí, ¿no? Primero podemos hacer una observación rápida de que si de repente hay ácaros, entonces ¿para qué vamos a hacer cultivo? ¿No? Pero si vemos bacterias, entonces este hisopo se introduce dentro de un tubo que contiene un medio de transporte, se llama, ¿no? Es un líquido, entonces conserva muy bien las bacterias y ya en laboratorio lo van a sembrar y hacer el antibiograma si son bacterias y hacer el cultivo y antibiograma. Para el caso de hongos, bueno, se puede igual sembrar, pero no van a estar pidiendo antibiograma, porque no hay antibiograma para hongos, ¿no? No hay los discos para que se hacen, que ustedes han visto en bacteriología, no hay para hongos, solamente hay para bacterias. Entonces, cualquier antimicótico se utiliza de acuerdo al caso, ya sea vía oral o parenteral. Ya, en cuanto a la evaluación de los tumores. Entonces, en la ficha de remisión de muestras, justamente estamos anotando todos los datos generales del animal, como también las características de la neoplasia que estamos mandando a la muestra, ¿no? Bueno, ahí está la historia clínica, el tamaño, el crecimiento, la localización, la presencia de cápsulas, bordes, superficie, color y otros, ¿no? Todo eso deben anotarnos en la ficha de remisión de muestras. Y ustedes lo tienen en el texto, está esa ficha, entonces pueden sacar una fotocopia de ahí, ¿sí? Por eso es importante que también tengan el texto. Entonces, no es cualquier ficha, es la ficha de remisión de muestras para citología, ¿no? No es cualquier ficha, es una ficha especial que le mostré anteriormente. Entonces, en las características macroscópicas del tumor, por ejemplo, es importante el tamaño, el color, la consistencia, es dura, la localización, ¿no? Dónde se localiza, ¿no? Para tener una idea de qué tumor puede ser, pero no es suficiente para el diagnóstico, ¿no? Entonces, las características macroscópicas de los tumores hay que relacionar con las características microscópicas, ¿no? Bueno, a grosso modo, ¿cuáles son las características macroscópicas de tumores malignos? Macroscópicas, macro, grande, que estamos viendo, ¿no? Cuando hacemos la punción podemos darnos cuenta, o el raspado, podemos darnos cuenta que son muy irrigados porque sale mucha sangre, ¿no? Hacen metástasis, o sea, observo un tumor aquí, puede estar aquí en otro lado, ¿no? Es muy variable a veces la localización del tumor. O los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño, ¿no? Eso me indica que hay una metástasis. Los bordes no son definidos, no sentimos dónde comienza ni dónde termina el tumor, ¿no? Generalmente los tumores en uniones mucocutáneas aquí o mucosas adentro, por ejemplo, por eso dicen que el cáncer de colon es muy agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en mucosas, está en la mucosa del tracto digestivo. Y esos tumores son muy agresivos, muy malignos, ¿no? Lo mismo ocurre en perros. O cuando se encuentran en las uniones mucocutáneas, o sea, mucocutáneas de aquí, ¿no? Entre la mucosa y la piel.
Ahí encontramos tumores, cualquier tumor va a ser maligno. Aunque cada neoplasia, cada tumor tiene sus propias características de comportamiento en cuanto a evolución, tratamiento, malignidad, benignidad, etcétera, ¿no? Es muy diferente en cada tumor. Ya, por ejemplo, generalmente los tumores así abiertos, ¿no? Expuestos, muchas veces se relacionan con mastocitomas, ¿no? Entonces, un tumor así abierto puede darnos la idea ya de que es mastocitoma, pero tenemos que confirmar siempre con un examen citológico, ¿no? Entonces, estas características macroscópicas hay que relacionar con las características microscópicas, ¿no? Entonces, en conjunto, entre el clínico y él, muchas veces, y el laboratorista, tienen que llegar a un diagnóstico lo más confiable posible, ¿sí? No es solamente el laboratorista, sino también que el clínico tiene que evaluar de acuerdo a lo que observó en el paciente, desde cuándo apareció el tumor, es irrigado, porque a veces nos mandan las muestras, no es que el perro siempre va a llegar allá al hospital, a veces nos mandan las muestras y nosotros de esas muestras es que tenemos que hacer el diagnóstico, pero va a ser importante ahí que nos llenen toda la ficha de emisión de muestras. Por ejemplo, en estos perros hay que tener cuidado. Este perro de pelo largo, o es el extraño del pelo largo, no se notaba el tumor, ¿no? Pero cuando llegó al hospital le hicieron la observación minuciosa y tocaron pues debajo de este pelo largo una malformación grande. ¿Y qué era? Era un linfoma, ¿no? Que el dueño no se había dado cuenta, ¿no? A veces ni siquiera lo tocan al animal, está simplemente en la casa y cuando comienza a decaer recién lo llevan a consulta. Y este es el caso del perro, ¿no? Que ya comenzó a enflaquecer, entonces el dueño lo llevó porque estaba comiendo menos. Nos encontramos con que era un linfoma, ¿no? Entonces la observación física del paciente es importante y también de los dueños que puedan detectar algunas alteraciones o malformaciones en el cuerpo del animal. Ahora, otra cosa, no nos debemos de, ¿cómo se dice? De decir que todo lo que está, por ejemplo, en el aparato reproductor va a ser TBT, ¿no? No siempre es así. Por ejemplo, este tumor que estamos viendo aquí, estas masas, están en el aparato reproductor. Cuando le hicimos el raspado, el examen citológico, no era TBT, ¿no? Pero hay algunas características que nos indican, ya les dije las características, ¿no? Cuando punzamos simplemente comienza a salir mucha sangre. Es un tumor maligno, ¿no? Seguramente eso lo vamos a confirmar con el examen citológico, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, estamos viendo un tumor aquí y también está el tumor saliendo aquí en este otro lado. Y el estado del animal ya estaba comenzando a enflaquecer. Entonces es posible que ya haya metástasis. Y cuando hicimos las radiografías, ¿no que era ecografía o radiografías? Las ecografías se vieron nódulos, ¿ves? Todas estas son nodulaciones del tumor, ¿no? Lo que quería decir que el tumor estaba muy difundido en el animal. Entonces ya había hecho metástasis. Entonces aquí el tratamiento no tiene sentido, ¿no? No podemos estar abriendo adentro y sacando hasta pedazos del riñón, de pulmones, del corazón, tal vez está en corazón también, ¿no? Entonces ya es mucho más difícil el tratamiento, ¿no? Cuando hay metástasis en órganos internos, ¿no?
Aquí estamos viendo solamente superficial, pero con la ecografía ya estamos viendo la difusión del tumor dentro del animal. Entonces nos estamos guiando también por una ecografía para hacer una valoración más confiable del paciente. Bueno, hemos visto de las neoplasias que indica la literatura, o que, por ejemplo, este es el libro más, uno de los mejores libros es este. De los que nombra este libro, casi el 90% de las neoplasias ya hemos detectado en el laboratorio de patología clínica del hospital, ¿no? Este, por ejemplo, es vemos una malformación aquí, ¿no? Cuando hicimos el citológico, era un tumor de glándulas salivales, un adenoma, ¿no? Aquí vemos también pequeños, no, perdón, esto corresponde a este es un adenoma sebáceo, ¿no? Pequeños nódulos en la piel, no era solamente uno, ¿no? Creo que habían 2 o 3. Cuando hicimos el citológico se veían aquí las células glandulares, de las glándulas epiteliales, sudoríparas, en mayor cantidad y algunos con nucleolos prominentes. Entonces eso era un cialocele. ¿No? Entonces, cuando vamos a hacer la observación microscópica, tenemos que definir en primer lugar de qué se trata. Dividir en 2 grandes grupos, por lo menos, ¿no? Es leucocitaria o aparecen leucocitos y estos leucocitos están fagocitando, ¿no? Es inflamación, entonces en ese caso puede ser una inflamación aguda o crónica o granulomatosa, ¿no? Entonces, o infecciones por infecciones bacterianas o micóticas. Entonces, estamos hablando siempre de la presencia de leucocitos, ya sean neutrófilos, monocitos o macrófagos, que generalmente se encuentran en las inflamaciones o infecciones. Generalmente en los procesos granulomatosos, muchas veces están los hongos y a veces las micosis, perdón, los hongos y las micobacterias. Pero cuando la población de células no son del tipo de los leucocitos, hay que identificar cuál es el origen de estas células, ¿no? Y los orígenes de estas células pueden ser de tipo epitelial, mesenquimatoso o de células redondas. En esos 3 grupos las clasificamos, ¿no? Entonces, si no son leucocitos, si no predominan los leucocitos, entonces deben haber algunas células que predominan, que son células de otros tejidos. Entonces, entre las características microscópicas de tumores malignos, vamos a ver aquí. Si alguien tiene el texto por ahí, ¿me ayuda? ¿Quién tiene el texto? Carlos. Carlos, llave Carlos. Sí, doctor, estoy por acá. Ya, ¿el texto lo tiene a mano? ¿O no Sí, lo doctor. Sí, ¿Sí? doctor, ¿qué página? Bueno, no recuerdo la página ahorita, pero fíjese casi al final. Está características microscópicas de tumores malignos. Después de citología. Casi al último de citología. Características microscópicas de tumores malignos. O alguien que lo tenga también por ahí. Los demás también pueden ver.
pueden ver en sus textos, que me imagino que están con sus textos a mano, ¿no? A ver. ¿Encontró? Entonces, las características macroscópicas debemos relacionar con las características microscópicas, que es lo que va a anotar el citólogo o el del laboratorio, ¿no? ¿Encontró, Carlos? No, doctor. No hay, doctor, solo hay diferencia entre trasurado y exudado. Doctor, hay de un citológico, el resultado de un citológico, y ahí dicen las características microscópicas y macroscópicas. Sí, microscópica, a ver. Microscópica, a ver, fíjese ahí. En microscópicas Comienza a nombrarla. A ver, yo les voy a dice mostrar aquí las imágenes. linfocitos, linfoblastos, linfocitos atípicos, algunos en etapa de mitosis, Ya, no. varios linfocitos reactivos. No, escúcheme. Esos son los resultados de un examen citológico. Sí, es lo único que hay, doctor. No hay más. Antes de eso están las características microscópicas de tumores malignos. No hay, doctor. Ahí están. No hay más, doctor. Están. Antes de eso están. Características macroscópicas y después están las características microscópicas. En citología, fíjense, búsquenlo. Hola, sí, colega. Buenos días, doctor Jaime, ¿cómo está? Le habla Leandro de Cansa Limitada. Sí, voy a estar a las 10:30 por allá. ¿Ya? Ahorita estoy en clases. Ya, doctor, está bien, quería confirmar, ¿lo va a cancelar ahora? Lo que pasa Sí, es que sí. quiero confirmar con mi parte administrativa. Sí, que me lo prepare mi factura, ¿ya? Perfecto. Ya. Bueno, perfecto, doctor. Gracias. ¿Encontraron? No hay, doctor. ¿Cómo? No hay, Doctor, ¿no es lo que dice pleomorfismo Eso, celular? todo eso. Ahí están así en columna las Sí. alteraciones microscópicas. Sí. Ya, eso, comiencen a nombrar. Pleomorfismo celular. Pleomorfismo. A ver, Pleomorfismo celular de forma Ya. celular variada, pero de una misma población celular. ya. Macrocitos, Macrocitosis. linfocitos, Macrocitosis. citosis. Ya. Entonces, a ver, comenzamos primero con lo primero que dice, ¿qué es? Pleomorfismo. Pleomorfismo celular. Ya. Quiere decir variación en la forma, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo unas células medio redondeadas, otras medias cuadradas, circulares. Hay mucha variación. Pleomorfismo acentuado. Es un signo de malignidad. ¿Otro? Macrocitosis. Macrocitosis. Quiere decir células grandes. Fíjense el tamaño de esta célula. Este es un glóbulo rojo. El tamaño de esta célula es grande, muy grande. Una macrocitosis igual aquí. Son células demasiado grandes. Cuando utilizamos ese término, decimos acentuada macrocitosis, nos estamos refiriendo a eso y es una característica de un tumor maligno. ¿Otro? Anisocitosis. Anisocitosis, variación en el tamaño. No solamente eso aplicamos en hematología, sino también en este caso. Nos estamos refiriendo a la variación en el tamaño de la célula. Aquí hay unas células pequeñas, otras más grandes, medianas, otras más grandes, o sea, mucha variación en el tamaño. ¿Otro? Riqueza celular. Riqueza celular, o sea, hay muchas células que se encuentran en el extendido. Por ejemplo, aquí hay riqueza celular, hay muchas células. ¿Qué más? Macrocariosis. Macrocariosis quiere decir aumento del tamaño del núcleo. Fíjense, este núcleo es demasiado grande, ¿no? Como también todo esto es el núcleo. Es un núcleo demasiado grande, ya, en relación al citoplasma, ¿no? ¿Qué más? Relación núcleo-citoplasma aumentado. Ya. O sea, el núcleo más grande que el citoplasma. Eso quiere decir relación núcleo-citoplasma aumentado, ¿no? Aquí también.
el núcleo es muy grande en relación al citoplasma que es pequeño. Ya, ¿otro? Anisocariosis. Variación de tamaño del núcleo. Bueno, aquí igual, están variando mucho de tamaño el núcleo. Bueno, si varía el núcleo, va a variar la célula, ¿no? Variación de tamaño del núcleo. Es otra característica de tumores malignos. ¿Otro? Células polinucleadas. Poli o multinucleadas. Por ejemplo, aquí tenemos una célula con 3 núcleos, ¿no? Que están por dividirse. Son células a veces binucleadas, multinucleadas. Por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3 núcleos. Esa es otra característica. ¿Qué más? Estructura atípica de la cromatina. Ya. La cromatina son los que van a ser los cromosomas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este aspecto granular, ¿no? Inclusive aquí la cromatina ya está condensándose para producirse la mitosis, ¿no? Aquí también la cromatina se está condensando y va a dividirse esta célula. Igual aquí vemos este aspecto granular en el núcleo, ¿no? ¿Qué más? Hipercromasia de la pared del núcleo. Hipocromasia de la pared del núcleo. O sea, aumento de color de la pared del núcleo. Bueno, aquí por ejemplo, es un color muy intenso del núcleo, ¿no? Es otro signo de malignidad. ¿Qué más? Compresión de la pared del núcleo. Ya. Aquí, por ejemplo, esta célula está comprimiendo aquí al núcleo de la célula vecina, ¿no? Entonces, eso quiere decir compresión de la pared del núcleo. ¿Qué más? Macronucleolos. Macronucleolos. Aquí vemos, por ejemplo, un nucleolo muy grande. Los nucleolos en las células casi no se observan, pero aquí vemos un nucleolo muy grande. Aquí también, ¿no? E inclusive más de un nucleolo, dos nucleolos aquí. Bueno, aquí no se ve porque está totalmente cubierto. Aquí también vemos nucleolos muy grandes, ¿no? Esos son signos de malignidad. ¿Qué más? Nucleolos atípicos. Nucleolos atípicos. Por supuesto que estos nucleolos grandes son atípicos. Algunos tienen formas geométricas o triangulares. A ver si puedo ubicar por aquí. Bueno, aquí más o menos está de forma cuadrangular, ¿no? Cuadrada. Eso indica también malignidad. Los nucleolos en general no se deben observar normalmente. ¿Qué más? Anisonucleosis. Anisonucleosis. Bueno, variación de tamaño del núcleo. Eso sí, ya lo hemos visto. ¿Qué más? Mitosis anormales. Mitosis. Por ejemplo, aquí ya está comenzando la etapa de mitosis, ¿no? Aquí también ya esa célula se va a partir por la mitad y va a dar lugar a 2 células, que eso no debe ocurrir generalmente en los tejidos, muy rara vez se observa, ¿no? Pero en un tumor vamos a ver en varias células en diversos estados de mitosis. Esta es mitosis también, ¿no? Hasta que al final llegan a partirse por la mitad y van a dar lugar a 2 células. O sea, hay una multiplicación rápida de las células. ¿Algo más? Ritmo de mitosis. Claro. Mientras más células, vean más células con mitosis, aquí por ejemplo, eso me está indicando que hay un ritmo de mitosis acelerado o de multiplicación acelerada de las células. ¿Algo más? Basofilia del citoplasma. Ya. En este caso, por ejemplo, aquí vemos el citoplasma de un color medio azulado, ¿no? Violeta azulado. Es otra característica de malignidad, como aquí también, ¿no? Igualmente aquí. Es otro signo de malignidad. Basofilia citoplasmática. ¿Otro? Vacuolización citoplasmática. Vacuolización en todas las células del organismo. Cuando vemos así vacuolas,
nos indican que es otro signo de malignidad, vacuolización citoplasmática. En algunos casos es más acentuada que en otros. ¿Qué más? Fagocitosis y canibalismo celular. Bueno, eso no estamos observando aquí, muy rara vez se observa. Ya, ¿qué más? No hay más, doctor. Ya, entonces, el citólogo puede decirle, generalmente se dice que hasta 4 alteraciones microscópicas ya se puede considerar un tumor maligno. Pero a veces depende del tipo de alteraciones para definir qué es un tumor maligno o benigno. Si es más de 4, por supuesto, ya generalmente ya son malignos, ¿no? Es una guía simplemente. Bueno, entonces este, por ejemplo, es un lipoma, un tumor de células grasas o adiposas, el núcleo es pequeño y el citoplasma es bastante amplio, casi incoloro. Ya. Una vez entonces que hemos identificado el tipo de célula y hemos observado los criterios de malignidad, ¿no?, que es lo que acabamos de revisar en este momento, podemos clasificarla a una neoplasia en benigna o maligna. Entonces utilizamos algunos términos que pueden ser de guía, no es definitivo también. Cuando las células provienen del tipo de células epiteliales, no se olviden que las glándulas, si ustedes recuerdan por histología, las glándulas en su origen provienen del tejido epitelial, ¿no? Entonces se las incluye ahí. Pero tiene algunos términos especiales. Cuando estamos diciendo AD, nos estamos refiriendo a glándulas, ¿no? Si decimos un adenoma, OMA, el término OMA significa tumor benigno. Si decimos adenocarcinoma, es un tumor maligno, ¿no? Y cuando no son de glándulas, podemos decir, estas células pueden ser basales, escamosas y de otros epitelios, ahí vamos a decir el término carcinoma. Carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales, ¿no?, para decir que es maligno, ¿no? O simplemente vamos a decir si es benigno. Aquí está. Si es benigno, vamos a decir un epitelioma, OMA, benigno. Y carcinoma de células basales, es maligno. Carcinoma de células escamosas. Siempre que digamos carcinoma, aunque termine en OMA, pero decimos carcinoma, es maligno. De todas maneras, si los clínicos no pueden identificar bien, pueden consultar con el laboratorista para que les aclare, ¿no? Porque a veces se olvidan de la parte de interpretación. Un ratito voy a tener que volver aquí porque se pierde. Ya, cuando nos referimos a células mesenquimatosas, ¿cuáles son las células mesenquimatosas? Las células mesenquimatosas son las células musculares, las musculares estriadas y lisas, las células de tejido conjuntivo, bueno, tienen que recordar histología, las células adiposas, las células del tejido óseo, todas esas se las agrupa dentro de las células mesenquimatosas. Igual para estas células, la terminación OMA es para las neoplasias benignas y la terminación sarcoma para las neoplasias malignas. Por ejemplo, cuando decimos fibroma,
su nombre lo está indicando, proviene del tejido conjuntivo de los fibrocitos, ¿no? Si decimos solamente fibroma, es benigno. Pero si decimos fibrosarcoma, ya es maligno. El tumor de los vasos sanguíneos, ahí también no es raro encontrar. Decimos hemangioma. Y cuando es maligno, decimos hemangiosarcoma. Hay otras células que son, por ejemplo, este es un fibroma. Fibrosarcoma, diré, ¿no? Son células alargadas, ¿no? Con un núcleo, normalmente estas células deben tener un núcleo pequeño, ¿no? Pero este es un núcleo bastante grande y con colas en el citoplasma. Este es un fibrosarcoma, ¿no? No es un fibroma, es un fibrosarcoma. Esto tal vez podría ser un fibrocito, pero estos ya son células malignas, ¿no? Los mixomas que son parecidos a estas células que tienen unas colas bastante largas, larguísimas son, ¿no? No se sabe de dónde provienen, pero se las clasifica dentro de estas células mesenquimatosas. Los lipomas, que son frecuentes también, ¿no? Si es lipoma es benigno, si es liposarcoma es maligno, ¿no? Siempre hay que relacionar con las características macroscópicas, ¿no? Por ejemplo, este fibrosarcoma era de un tumor duro, ¿no? Y los fibrocitos son, pues, fibro, está diciendo de fibra, que son duros, ¿no? Bueno, eso como algo que les va a interesar. El TBT es uno de los tumores también frecuentes de nuestro medio, pero tiene diversas ubicaciones, ¿no? No todo lo que está en el aparato reproductor, por ejemplo, aquí está en el aparato reproductor. Ay, perdón. Aquí. Por ejemplo, aquí está en el aparato reproductor, ¿no? Pero no es normal también que se presente una masa así, en la parte posterior del prepucio, casi pegado a los testículos, ¿no? Cuando hicimos la punción, encontramos estas células que son clásicas del TBT, ¿no? Células redondas con citoplasma azul, entre azul intenso a azul tenue, y con vacuolas bien definidas, núcleos excéntricos y con nucleolos visibles. Esa es la característica celular de las TBT, ¿no? Entonces, hicimos la punción aquí. Bueno, aquí hay que hacer punción. Hicimos la punción y observamos esta célula. De este caso, fíjense, está aquí en la encía, ¿no? Vemos simplemente una formación de granulomatosas. Entonces le hicimos el raspado y ¿con qué nos encontramos? También con células de TBT. Aquí no está dentro del aparato reproductor, está alrededor del aparato reproductor y esta forma totalmente diferente a lo que podíamos encontrar de un TBT. Cuando hicimos el citológico también era TBT. Y este caso fue un casito muy interesante. Yo pasaba por uno de los consultorios en el hospital, casualmente, y veo a una colega que es oftalmóloga, se ha especializado en oftalmología, la doctora Jeremy Álvarez, y me dice, doctor, venga a verlo este casito, me dice. Estamos por sacarle el ojo a este pelo porque ha comenzado a aumentar esta masa aquí. Ah, sí, le digo, pero ¿le han hecho citológico? No, doctor, pero me dice, sí, doctor, sería bueno hacerle el citológico. Entonces accedió a hacerle el citológico. ¿Y con qué nos encontramos? Sacamos, por supuesto, aquí hemos sacado con el pelo anestesiado, con una aguja delgada, no la aguja que es verde, ¿no? De plástico verde, sino la aguja con plástico celeste, que es mucho más delgada. ¿Por qué? Porque era un lugar muy delicado aquí, ¿no? Entonces sacamos la muestra y ¿con qué nos encontramos? Con células de TBT.
Entonces, el enfoque para el diagnóstico, para el tratamiento cambió totalmente. Ya no le extirparon el ojo. Entonces, fíjense cómo había sido de importante hacer el diagnóstico de una neoplasia. Y el TBT es uno de los tumores que responde mejor con tratamiento, ¿no? Bueno, pero la historia clínica tampoco ayudaba mucho, ¿no? Cuando le preguntaron al dueño desde cuándo comenzó, bueno, yo lo vi hace un mes que comenzó con esa malformación, ¿no? Pero no dijo que hace 4 años le habían detectado un tumor en el prepucio y posiblemente, ¿no? Quedó alguna célula por ahí y después de 4 años hizo metástasis al ojo, ¿no? Esa historia, a veces la historia tiene que ser bien minuciosa. No le sacaron un tumor antes, cuando le preguntaron eso al dueño, recién se acordó, ¿no? Ya, entonces, fíjense cómo puede cambiar totalmente nuestro tratamiento si hacemos un buen diagnóstico. El TBT es uno de los tumores que responde bien al tratamiento, les vuelvo a recordar, inclusive cuando hay metástasis, ¿no? No será en un 100%, pero por lo menos, como en este caso, en un 97% se puede resolver el caso, siempre que no esté implicado órganos internos, ¿no? Bueno, y este caso también, fíjense, no siempre el TBT va a ser un tumor expuesto. Aquí veíamos un abultamiento en este caso, y nosotros pensamos que era linfoma, ¿no? Cuando hicimos la punción, también era TBT, ¿no? Las mismas células, ¿no? Entonces, aprenderemos una cosa. No todo lo que está en el aparato reproductor va a ser TBT. Y no todo lo que está fuera del aparato reproductor no puede ser TBT, puede ser, ¿no? Entonces, importante el diagnóstico, la citología. Si son otros tumores, en general los otros tumores, si son malignos, no tienen un buen pronóstico, ¿no? Pero si es TBT, en la mayoría de los casos se puede solucionar con tratamiento, ¿no? Por ejemplo, estaba aquí en el aparato reproductor. ¿Y con qué nos encontramos? Con un tumor de células epiteliales, un carcinoma de células basales, ¿no? No era TBT. Entonces, no todo lo que está en el aparato reproductor también va a ser TBT, ¿no? Eso también debemos aprender. Porque a veces nos mecanizamos. Ah, doctor, veo, ya los clínicos me dicen, veo un TBT aquí en la vagina de esta perra. Cuando a veces le hemos hecho el citológico, no era TBT, era otro tipo de tumor. En este gato, por ejemplo, vemos una masa aquí grande. Aquí no podemos identificar qué tipo exactamente de carcinoma es, pero las características macroscópicas, por ejemplo, estos son los glóbulos rojos, estos son otras células del tumor, pero esto es una célula demasiado grande, una macrocitosis acentuada, ¿no? Y en división con 2 núcleos. Entonces, este es un carcinoma, ¿no? Carcinoma no sabemos exactamente dónde, pero es un carcinoma. Ya estamos diciendo que es maligno. Bueno, y los tumores de células redondas. Los tumores de células redondas, ahí están los mastocitomas, los histiocitomas, el TBT, el melanoma, el linfoma, ¿no? Todos tienen sus características propias, ¿no? Aquí probablemente sea un mastocitoma grado 2, moderadamente maligno, pero hay que confirmar con histopatología, ¿no? Este tumor tiene un citoplasma con gránulos de color violeta y un núcleo que puede ser central o excéntrico, ¿no? Los tumores más malignos tienen menos, si veo un mayor panorama de células, ¿no? Mayores campos, vamos a ver que estas células
que son muy malignas, tienen pocos granos. Y a veces no se notan los granos, ¿no? Esa idea tengo que hacerme no con un enfoque, sino con varios enfoques, y mejor si es por histopatología. En cambio, los que tienen muchos gránulos, si la mayoría de las células son así, es un tumor benigno. De todas maneras, se tiene que extirpar, ¿no?